Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a Reflexiones junto al río. Un espacio donde podemos platicar y pensar acerca de la palabra de Dios. Qué bendición es poder saludarte. Qué bendición es disfrutar de un lugar como este. Hoy quiero compartirte una porción de la Escritura en el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí quiero dejar la lectura en esta mañana. Lo primero que viene a mi mente de preguntar, de pensar es sobre la palabra bienaventurado. ¿Qué es? ¿Qué significa bienaventurado? Significa cuán feliz, significa dichoso, significa supremamente bendecido y afortunado. Qué palabra tan profunda, qué palabra tan hermosa. Yo no sé tú, pero yo quiero ser bienaventurado en todo. Y yo creo que el deseo de tu corazón es el mismo. Poder ser bienaventurado, poder ser bienaventurada. ¿Sabes que esta palabra aparece más de 80 veces en toda la Escritura? Y más o menos es como la mitad en el Antiguo y la mitad en el Nuevo Testamento. 80 veces que los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escriben bienaventurado. Eso me habla de algo. Dios desea que seas bienaventurado. Dios desea que yo sea bienaventurado. ¿En qué contexto aparece la palabra bienaventurado? ¿Para quiénes es la bienaventuranza? Por ejemplo, para los que confían en Dios, a los que Dios corrige, a quien Dios no culpa de pecado, al que piensa en el pobre, el que sabe aclamarlo, el que teme a Dios, los mansos, etc. El Señor en su palabra nos pone un deseo, o Él pone un deseo de su corazón, ser bienaventurado. Ahora, este pasaje del Salmo 1 nos enseña algo importante. Dice, bienaventurado el varón, y empieza con un proceso decadente. Fíjate bien, un retroceso, un proceso decadente, si se puede decir, o negativo en este caso. Empieza que el hombre bienaventurado es aquel que no anda en consejo de malos. Luego, no está o se detiene en el camino de los pecadores. Y por último, no se sienta y hace de ese lugar su morada en la silla de escarnecedores. Hoy quisiera preguntarte si tú y yo influimos o nuestras amistades influyen en nosotros. Ambos, nuestras amistades y nosotros en ellos, podemos influir de manera negativa, de manera destructiva o de manera positiva, es decir, para edificación. Piensa cómo estás influyendo en tus amigos y cómo tus amigos están influyendo en ti. Apartarse del mal es el primer paso para la sabiduría. Un hijo de Dios no tiene los mismos criterios de las personas que no conocen a Dios. Un hijo de Dios tiene los criterios de la palabra de Dios, y hacia allá nos lleva el Salmo. Bienaventurado el que no tiene sus criterios según la gente que no conoce a Dios, pero tiene sus criterios en la palabra de Dios. De hecho, dice la Escritura, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. Estas dos palabras son preciosas. Cuando la Escritura habla de la ley de Dios, habla de toda la Escritura. Tu deleite está en la palabra de Dios. En la cápsula anterior hablamos que Dios puso al hombre y a la mujer en un jardín llamado el jardín del Edén o del deleite. Si tu deleite está en la palabra de Dios, quiere decir que tienes gozo, que tienes placer, deseo, valor, agrado y estima al abrir la palabra de Dios. ¿Te has deleitado esta mañana en la palabra de Dios? ¿O tienes planeado hoy en la noche deleitarte en la palabra de Dios? Si es así, te felicito. Y si no, te quiero animar a que puedas cultivar ese deleite, ese jardín de la palabra de Dios. También dice, en la ley de Jehová medita. ¿Sabes qué es meditar?
Muchas veces cuando uno lee la Biblia por cumplir, al final se pregunta a sí mismo, ¿qué entendí? Y como que nos quedamos en blanco. A mí también me ha sucedido. Pero meditar es pensar, meditar es imaginar, meditar es susurrar, es dialogar conmigo mismo. Y aquí viene algo hermoso para terminar. Bienaventurado el hombre que no anda según los criterios. Dichoso, afortunado, supremamente bendecido, que no anda según los criterios de aquellos que no conocen a Dios, sino que tiene su deleite en el consejo y en la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la bendición para este tipo de personas, de los cuales tú y yo somos candidatos? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Puedes ver los árboles aquí detrás mío? Está impresionante, fresco, de hecho ahorita está un poco frío, verdes, fuertes, vigorosos. Ahora, escucha con atención esto. Tú y yo hemos nacido en un hogar en el cual no decidimos nacer. Pudo ser bueno, gracias a Dios por eso. Pudo ser malo, el Señor conoce todo lo que hace. Pero escúchame con atención. Cuando la Biblia habla que será como un árbol plantado, no es un árbol plantado al azar. Es un árbol plantado estratégicamente junto a las corrientes de agua, junto a las corrientes de gracia, a la provisión de gracia que el Señor nos da. Yo no sé cuál es tu trasfondo familiar, yo conozco el mío. Yo no sé cuál es tu trasfondo socioeconómico, yo no sé cuál es tu trasfondo cultural. Y posiblemente haya sido bueno o haya sido malo. La buena noticia es que hay una oportunidad de ser trasplantados de donde hayamos estado a las corrientes de agua. Eso para mí es una excelente noticia. Eso quiere decir que mis hijos no necesariamente tienen que vivir las experiencias malas que yo viví, porque yo posiblemente estuve plantado en una familia que no conocía a Dios, pero cuando conozco a Dios soy arrancado de ahí o trasplantado a las corrientes de agua viva y ahora puedo estar fuerte. Quiero terminar diciendo que el fruto es aquello que el Señor dijo por lo que somos conocidos. El fruto no es un talento que tengas, una habilidad, un don, un llamado, un ministerio. El fruto es carácter. Y qué padre es que la gente pueda probar de nuestro fruto amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, porque estamos pegados a las corrientes de las aguas. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarme en Reflexiones junto al río y espero verte o espero que me puedas ver muy pronto. Dios te bendiga.